Una de las cosas que se tienen que tener en cuenta es que la calidad del trabajo en la pieza quirúrgica, como pudieron observar en la resección, es muy importante para determinar los factores pronósticos en cáncer de páncreas. Hablar de cáncer de páncreas como tal, desde el punto de vista de patología, es muy complejo y además es muy vasto. Esto porque no solamente existe la variante convencional, que es a la que todos estamos habituados, sino existen otros subtipos menos frecuentes que también tienen relevancia clínica y pronóstica. Una de las cosas que se debe tener en cuenta, y sobre todo el patólogo quirúrgico y el patólogo relacionado con patología pancreática, es saber que existen unas guías específicas para determinar todos estos factores pronósticos. De hecho, la más completa y la más difundida y aceptada entre todos los patólogos es la del Colegio Americano de Patólogos y se basa en realidad en el protocolo de análisis de todas las piezas que nos llegan a nosotros en los departamentos de patología. Actualmente podemos hablar de dos grandes grupos de muestras que vamos a observar nosotros. La primera, como ya han mencionado, es la biopsia transendoscópica. La biopsia transendoscópica es muy importante desde el punto de vista de determinar el tipo histológico de la lesión y la verdad es que la biopsia transendoscópica, igual que el ultrasonido endoscópico, es operador dependiente. Entonces depende también de la experiencia del endoscopista para tomar este tipo de muestras, ya que en ocasiones lo único que obtienen es sangre o elementos inflamatorios. Y en lesiones desmoplásicas, como suele ser en realidad el cáncer de páncreas, es muy difícil obtener muestra. Y a veces en lesiones que son menos desmoplásicas, solamente con algunos milímetros de muestras es suficiente para poder establecer el diagnóstico de la lesión en sí. El otro tipo de piezas que quizás no están habituados todos los laboratorios de patología en México a manejar son las resecciones quirúrgicas. Las resecciones quirúrgicas son prácticamente inexistentes en la mayoría de los hospitales de grandes o regionales de provincia. Fuera de los institutos y de los hospitales grandes de la Ciudad de México, la verdad es que ver una pieza oncológica de resección pancreática es sumamente rara. Y de hecho lo que llega a ocurrir en esas circunstancias es que se nos consulta o los compañeros nos hablan para preguntar incluso del manejo de la pieza. No es tan habitual que los patólogos manejen este tipo de piezas en el resto del país y por lo tanto allí empieza un problema porque básicamente la estadificación del cáncer de páncreas depende del adecuado manejo de esta pieza. Las resecciones quirúrgicas pueden ser de varios tipos. La más común, al menos en nuestra experiencia, es la pancreatoduodenectomía con todas sus variantes. Ahora la preservadora de píloro es la más habitual. La segunda sería la pancreatectomía subtotal distal y las resecciones en bloque. También hay pancreatectomías centrales. Aquí podemos ver en este esquema que la cirugía de Whipple en sí lo que abarca es la resección del duodeno, parte del tercio medio y distal del conducto colédoco, la cabeza del páncreas, los ganglios regionales y en ocasiones, dependiendo de la extensión de la lesión, incluso los vasos mesentéricos. La pancreatectomía central es la más rara de todas. En los años de experiencias que estamos revisando piezas quirúrgicas de resecciones pancreáticas, solamente hemos visto una resección central de páncreas y esta se debió a una neoplasia intraepitelial pancreática de alto grado que de acuerdo a la nueva clasificación ya no van a ser grado 1, 2 y 3, sino van a ser bajo y alto grado, que es algo nuevo que acaba de cambiar recientemente. Y las distales que por la técnica quirúrgica pues tiene que incluir dentro de la resección al vaso y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Este, por ejemplo, es una resección de Whipple. Aquí pueden ver el duodeno. Vean cómo este es el conducto biliar, el colédoco. Aquí pueden ver parte de la confluencia. Vean cómo está marcadamente dilatado y esta parte que observamos aquí corresponde al páncreas, que tiene un aspecto multilobular. Generalmente este es el aspecto normal en el corte de la resección, en el corte transversal de esta pieza.
Cabe mencionar que este corte en particular que hace el patólogo es muy importante para la toma de decisiones de cómo trabajar la pieza. No es lo mismo tener un tumor que abarca la totalidad de la cabeza del páncreas a un tumor en el que tienes duda si en realidad se está originando del sistema bacteriano o de la porción distal del colédoco, porque incluso el manejo de inclusión y de la pieza cambia y entonces buscas otros parámetros que no harías normalmente en una resección de Whipple. Aquí lo vemos en el acercamiento, este sería un tipo de lesión que nosotros diríamos, si queda la duda, si en realidad es una lesión del colédoco, si es una lesión del páncreas o si es del sistema bacteriano. Entonces, en estas circunstancias es muy importante decidir en dónde está la mayor afección, porque eso le cambia. Si esto resulta ser del tercio distal del colédoco, entonces ya no estamos hablando en sí de una lesión de páncreas, sino estamos hablando de una lesión de las vías biliares extrahepáticas, y el protocolo de reporte incluso cambia y los tipos de tumores que vamos a observar en estas circunstancias son diferentes. Entonces, por lo tanto, sí es importante que el patólogo conozca el manejo de todas estas piezas. Esta, por ejemplo, es una resección en bloque y esta se debe a que la lesión era localmente avanzada. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, la gastrectomía total, la esplenectomía y la resección del epiplón mayor. En una imagen posterior, que es esta ya cortado, vemos que se explica por qué el tumor está infiltrando hasta el tejido adiposo y queda la duda en realidad si hay invasión hacia el estómago, que eso ya cambiaría el estadio T de la lesión. Entonces, como bien saben, nuestros colegas cirujanos hacen las resecciones dependiendo del grado de extensión y toman las decisiones intraoperatorias. Este tipo de piezas también se suelen acompañar de estudios transoperatorios para valorar márgenes, sobre todo en aquellos de vías donde se sospecha que puede ser de vía biliar, y en los de páncreas, sobre todo cuando se puede sospechar que hay afección hacia el cuerpo del páncreas o hacia el proceso uncinado. Otra indicación del estudio transoperatorio en páncreas son los ganglios del tronco celíaco, porque si hay metástasis en los ganglios del tronco celíaco, entonces la cirugía prácticamente puede no llevarse a cabo, que es lo que ocurre prácticamente en el 95% de los casos, solamente en un 5% donde el cirujano dice que el tumor es quizás pequeño y se puede hacer un intento de resección R0, puede intentar hacerlo aún con metástasis, pero en nuestra experiencia es muy raro que después de un ganglio positivo en el estudio transoperatorio se lleve a resección quirúrgica. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, o de lo que hace el patólogo en realidad, es determinar todas las características y parámetros macroscópicos. Uno, como ya les decía, es el sitio del tumor, ver las características que este tiene, medir el tumor, ver la extensión macroscópica, y además determinar el estadio de los márgenes quirúrgicos, que en este caso, como es macroscópico, sería para R2. En el caso de los R2, prácticamente cuando uno hace el corte, como pudieron ver en la imagen previa, uno puede determinar si la lesión ya se está extendiendo más allá del tejido adiposo o del páncreas, y entonces eso cambia mucho incluso el manejo. Se debe muestrear esa zona, se deben tintar, entonces hay varios parámetros que en realidad se deben de hacer en el estudio macroscópico. Aquí podemos ver esta lesión, que era el ejemplo previo. Vean cómo aquí está nuevamente la lesión que tiene una delimitación precisa con el resto del páncreas. Vemos cómo aquí invade estructuras vasculares, incluso extiende un poco a la vena. Vean cómo invade al tejido adiposo peripancreático. Y entonces todos esos parámetros macroscópicos son muy útiles. En la práctica, en realidad, y en mi experiencia, es que el patólogo puede hacer el diagnóstico de las resecciones quirúrgicas hasta en un 70% solamente con el adecuado manejo de la pieza quirúrgica. El resto de parámetros como invasión linfovascular, invasión perineural, determinar el subtipo histológico, eso se hace en el resto de las laminillas, pero prácticamente un buen manejo de pieza quirúrgica te da hasta un 70% para saber el resto de parámetros. Otra de las cosas que hacemos es la resección de los ganglios peripancreáticos, que son muy importantes para el estadio N. Entonces, no hay un consenso en sí en cuanto al número de ganglios que se debe tener, pero el promedio que nosotros tenemos de disecciones de ganglios
ronda los 15 a 30 ganglios más o menos, con un promedio de 25 ganglios en nuestras piezas de Whipple, por ejemplo. Otra de las cosas que hacemos en el estudio macroscópico es determinar los márgenes. En el páncreas, en las resecciones de Whipple, existen 5 márgenes obligatorios, que son el duodenal o gástrico, que sería el proximal, el duodenal distal, el de la vía biliar extrahepática, el del cuello del páncreas y el del proceso uncinado. Esos son los 5 márgenes obligatorios y en realidad es muy fácil obtenerlos, ya que los cirujanos por lo general marcan, sobre todo el uncinado y el del cuello del páncreas, para que el estudio macroscópico sea fácil de encontrar. Y existe la discusión si se debe aceptar un sexto margen, que sería el posterior o retroperitoneal. La verdad es que no hay un consenso todavía en aceptar ese margen posterior. Lo único que se ha demostrado es que si hay extensión del tumor hacia el tejido adiposo retropancreático o retroperitoneal, entonces las tasas de recurrencia son más altas. Sin embargo, todavía no hay un consenso como para decir el margen posterior se va a tomar ya dentro del informe, pero cuando está presente nosotros generalmente extensión o borde positivo hacia el tejido adiposo posterior. Ahora, los otros parámetros son parámetros microscópicos, les decía, eso más o menos representa el 30% del manejo de la pieza, y ya aquí se incluyen tipo histológico, grado histológico, invasión microscópica, estatus de los márgenes quirúrgicos para el R1 o R0 ya en esta circunstancia, la respuesta a tratamiento, la invasión linfovascular, la perineural, el estatus de los ganglios linfáticos y algunos otros hallazgos que se pueden observar en el resto del material examinado. En cuanto al tipo histológico, en realidad es muy importante saber que no nada más existe el adenocarcinoma ductal convencional, que para fines prácticos tiene el mismo fenotipo que se observa tanto en algunos tipos de lesiones de vesícula biliar, otros de vía biliar extrahepática, e incluso el colangiocarcinoma intrahepático, como así lo denominan, tendría parte de este fenotipo. Y a toda esta gama de fenotipo compartido denominamos fenotipo pancreatobiliar, es decir, que expresa mucinas pancreáticas, tienen la doble coexpresión de queratina 7 y queratina 19, y entonces ese es lo que denominamos adenocarcinoma ductal del páncreas. Sin embargo, es importante saber que existen otros subtipos histológicos que tienen también implicaciones clínicas y pronósticas. Aquí entraría un segundo subgrupo muy importante, que es el que denominamos subtipo intestinal o de fenotipo intestinal, que tiene expresión de mucinas intestinales como MUC2 y del factor de transcripción CDX2. Es diferente totalmente al otro tipo de tumor. Aquí, ¿qué es importante en realidad saber su tipo histológico? Sí, pero se ha demostrado que no hay una diferencia en realidad cuando se separa el fenotipo ductal convencional, es decir, el pancreato biliar del subtipo intestinal. Parece ser que las tasas de supervivencia y de recurrencia no tienen que ver con decir si es intestinal o pancreato biliar. Con lo que sí tiene importancia separarlos es con otras variantes, como los carcinomas neuroendocrinos de alto grado, que incluirían en páncreas el de células pequeñas y el de células grandes, el carcinoma medular, ahorita les voy a mostrar un ejemplo en relación a ese, cistadenocarcinoma, porque cistadenocarcinoma y carcinoma originado en neoplasia papilar intraductal mucinosa, el manejo incluso de la pieza quirúrgica, el manejo quirúrgico es diferente. El muestreo, por ejemplo, en cistadenocarcinoma depende del grado de profundidad de invasión de la cápsula, y el manejo en neoplasia intraductal papilar mucinosa también depende del muestreo adyacente, y encontrar áreas de carcinoma mucinoso, de adenocarcinoma de tipo intestinal o de algunas otras variantes poco diferenciadas como la variante oncocítica. Entonces, sí cambia un poco para el patólogo el subtipo histológico en el manejo final de estas piezas. Y el carcinoma de células acinares, por supuesto, porque tiene un comportamiento clínico totalmente diferente y tiene sus repercusiones también. Y el pancreatoblastoma, que aunque es infrecuente en el adulto, también es una lesión que tiene un manejo diferente.
Este es lo que denominamos fenotipo pancreatobiliar, es decir, son glándulas tubulares, pequeñas, alargadas, depende del tipo de corte, que normalmente están embebidas en un estroma desmoplásico. Al hablar de desmoplásico, es decir, que hay proliferación de fibroblastos y miofibroblastos que pueden estar o no acompañados de inflamación. Y este es el fenotipo intestinal. De hecho, el fenotipo intestinal del adenocarcinoma de páncreas es exactamente el mismo, o la imagen morfológica al menos, es igual a un adenocarcinoma de colon o de tipo intestinal originado en otro sitio anatómico. Este, por ejemplo, es un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, donde vean cómo el tamaño de la célula es menor, vean cómo tiene escaso citoplasma, son células que se amoldan, pueden tener formaciones tubulares o rosetoides y pueden tener incluso diferenciación escamosa, que eso a veces complica un poco el diagnóstico para el patólogo porque hay que diferenciarlo ahora de un pancreatoblastoma. Este es un carcinoma medular, vean cómo es un carcinoma grado 3, vean los núcleos pleomórficos, vesiculares, algunas formas anaplásicas, la presencia de mitosis frecuentes, aquí vean las mitosis, vean el grado nuclear, ese aspecto vesiculoso del núcleo, los nucleolos prominentes, y es muy importante reconocer al carcinoma medular del páncreas. Nosotros hasta la fecha tenemos por lo menos 4 carcinomas medulares de páncreas, 2 de los cuales estuvieron relacionados a síndrome de Lynch. Entonces, esa es la importancia, de hecho, saber que los carcinomas medulares de páncreas tienen asociación con alteraciones en la reparación en los microsatélites, perdón, y entonces eso te orienta a saber que esta variedad de cáncer de páncreas puede estar asociada a síndrome de Lynch. En el caso presente que les muestro, que no tiene prácticamente alteraciones de los microsatélites, entonces es posible que sea una forma esporádica de carcinoma medular y que no tenga relación con el síndrome de Lynch. La evaluación de microsatélites es exactamente igual que la que se hace en colon, y entonces así es como evaluamos este subtipo histológico. Y bueno, y la otra cosa que hace el patólogo en realidad es evaluar el estatus de los ganglios linfáticos. Vean cómo aquí no existe todavía, como en otros sitios, el concepto de micro o macrometástasis o de extensión o no a la grasa, que seguramente en un futuro puede cambiar y que también tendría implicaciones, sobre todo en las recurrencias. Aquí solamente con ver grupos aislados de células neoplásicas, uno puede decir que es metástasis, no necesita más. En este caso vemos cómo es una metástasis grande de un carcinoma poco diferenciado del páncreas en un ganglio linfático. Aquí vemos el tejido linfoide residual. Cuando sabemos, incluso va ad hoc con el caso que nos acaban de presentar, cuando tenemos la respuesta a tratamiento, se usa básicamente el mismo sistema de respuesta patológica que se usa para otros tipos de tumores, que van de grados 0 a 3, donde van desde prácticamente respuesta completa a nula respuesta. No existe en realidad un porcentaje que sea aceptado del todo y por lo tanto lo que se hace es informar más o menos el grado de desmoplasia, el porcentaje de células residuales y dividirlos en tercios, es decir, si tiene menos de 33% es una respuesta grado 1 grado 1, y si tiene más del 70% es una respuesta grado 3. Entonces, es decir, que no tuvo respuesta a tratamiento. ¿Qué es lo importante de todo esto que les acabo de decir? Uno es que el patólogo, en nuestro caso, tiene que conocer más acerca del manejo de las muestras de patología pancreática. Las piezas quirúrgicas no son fáciles de manejar y se tiene que tener un conocimiento en patología pancreática para poder hacer este tipo de abordajes. Lo segundo es hacer el estudio histológico completo, sobre todo poner atención en los subtipos histológicos que sí tienen repercusiones clínicas y que incluso en algunos de estos subtipos histológicos se puede usar inmunohistoquímica como herramienta de apoyo. Y la otra cosa en la que todavía prácticamente se está en pañales y que de unos
hace tiempo hice una revisión de unos 10 años de factores pronósticos y biomarcadores relacionados con la patología molecular del cáncer de páncreas y prácticamente hay muchos genes prospectos, pero en realidad menos del 5% tendrían implicaciones pronósticas en relación al adenocarcinoma ductal, que es como generalmente manejan, no se han extendido más allá de los subtipos. Y además muchos de los trabajos relacionados con patología molecular, el problema que tienen es eso, de que no están separando los subtipos, entonces no sabemos en realidad si algún subtipo va a tener implicación pronóstica con este tipo de genes. A grandes rasgos, existen muchas familias basadas en firmas genéticas. Por ejemplo, una de las que se ha estudiado es la vía del factor de transformador del crecimiento beta, sobre todo para las familias que se han denominado moléculas de transición epitelio-mesénquima. También otras que se han tratado de estudiar son la vía WNT, la vía del KRAS, pero en realidad todas estas subfamilias moleculares de carcinoma pancreático no han tenido lo esperado para las cuestiones pronósticas ni para las cuestiones predictivas. Entonces hay muchísimo todavía que hacer para adenocarcinoma pancreático. Hace poco hubo una reunión de los grupos de patología pancreática en Baltimore y estuvo un grupo importante, sobre todo el grupo de Ruban, involucrado en el estudio, sobre todo de lesiones precursoras, y solamente los hallazgos de patología molecular que encontraron es que tenían casi las mismas alteraciones con las formas invasoras, de que al parecer el tipo de neoplasia intraepitelial pancreática no tenía la misma correlación con el subtipo histológico invasor al final, y una de las mutaciones quizá más importantes que encontraron fue la de SMAD4, que es así, se encuentra presente sobre todo en aquellas formas de alto grado y que posiblemente sea una vía que se estudie más adelante, pero las conclusiones es que prácticamente todavía no podemos hablar de grandes avances en patología molecular en cáncer de páncreas. A grandes rasgos, este es el resumen de eso, no se alcanza a ver muy bien, pero alguna de las cosas es que el adenocarcinoma ductal del páncreas por lo general tiene alteraciones en KRAS, en SMAD4, en P53, en P16, y bueno, la histología que ya repasamos y parte del perfil de inmunohistoquímica. Cabe decir que el fenotipo en inmunohistoquímica para ningún tipo de neoplasia en realidad es específico, pero la conjunción de algunos anticuerpos orientan al diagnóstico. En resumen, el manejo de la pieza es el factor importante pronóstico. El patólogo tiene que conocer el manejo de estas piezas, tiene que tener una estrecha comunicación con su cirujano de páncreas. El transoperatorio es fundamental, como les decía, y pues el subtipo histológico es importante solamente en algunas entidades. Eso es todo lo que tengo que decir en relación a esto. Muchas gracias.